una breve explicación de lo que son los límites de la propiedad en Roma. Así es, Sara. Cuando hablamos de la propiedad, se dice que es el derecho que posee una persona de usar, gozar y disponer de su bien o alguna propiedad, según lo establecido en la ley y sin afectar a tercero. Siendo esto último lo que ha llamado tanto la atención que incluso muchas personas han decidido crear lo que son los límites a tal derecho. Cuando se habla de los límites de la propiedad, pues como su nombre bien lo dice, son todas aquellas prohibiciones legales que se le otorgan al propietario para que no pueda disponer libremente sobre sus propiedades o sobre los bienes que están al dominio público, con la finalidad de evitar conflictos que se encuentren o de que estos que están al dominio público realicen esa función para la cual fueron creados como tal. Si nos basamos en lo que es los límites de las propiedades en la época romana, pues en Roma en sus inicios no tenían límites de la propiedad, sino que tanto el pensamiento como la idea y el ejercer de este derecho eran que los propietarios podían usar, disponer y gozar de todos sus bienes como mejor les pareciera o para lograr materializar su objetivo. Sin embargo, esto con el tiempo se vio afectado, ya que lo que eran todos esos patrimonios o propiedades inmobiliarias iban perdiendo poco a poco su carácter de soberanía territorial para pasar a un derecho patrimonial como tal. Y fue aquí donde nacieron los límites como tal y poco a poco se fueron multiplicando. Existen varios tratadistas que dicen que los límites de la propiedad se le denomina servidumbres legales. Sin embargo, en Roma no se utilizó mucho este término. Ahora bien, se conoce lo que es otra concepción, en donde se dicen que los límites de la propiedad, o sea que las propiedades en un principio estaban a cargo del pater familias, donde las propiedades eran familiares. Sin embargo, cuando surgió lo que fue lo del tema de las 12 tablas, esto pasó de un patrimonio familiar a un patrimonio individual o un derecho absoluto como tal, donde la persona tuvo como la oportunidad de disponer y usar libremente sus propiedades y eso, hasta tal punto de lograr enajenar todo este tema. Pero la enajenación sí tenía sus límites. Por ejemplo, que para poder hacerla tenían que tener el permiso de lo que eran los comicios curiados. Con el pasar del tiempo, ya cuando se habla como en la época del imperio, se comienzan a utilizar o se comienza a distinguir lo que son las propiedades tanto privadas como las propiedades públicas. Y se comienza a utilizar y darle una importancia a palabras como interés o sensibilidad social como tal. Ya para este punto donde las personas, debido a como los patrimonios familiares se desvanecieron y las personas podían utilizar libremente sus bienes, se decidieron aplicar reglas como tal, donde tienen como sus principios o su base lo que es el derecho consuetudinario, que vendría siendo la costumbre. Y también tiene mucha relevancia lo que son la ley de las 12 tablas, para poder crear dichas limitaciones y que las personas puedan tener una libre convivencia en sociedad en esta época. Ahora bien, en Roma también se habla de lo que era la prestación de las vías públicas y los ríos públicos, la cual tiene una clasificación. Los propietarios de un fondo que están colindantes con una vía pública están obligados a destruirla si así era necesario para construir la vía sobre sus mismos fondos. Los propietarios de un fondo que está colindante con una vía pública están obligados totalmente a tener en buen estado esta vía. Los propietarios que estaban colindantes con un río público estaban obligados a permitir a través de la ribera el paso de la navegación y del comercio fluvial. También los propietarios del fondo no se les permitía destruir sus propiedades sin tener un objetivo de lo que se iba a hacer con los materiales, ya que su objetivo era plenamente estético y si permitían esto, entonces iban a llevar a la ciudad a ruinas. Lo que se le llamaba el habitus significa espacio, lo cual consistía en determinar o tener un espacio de 3 o de 2,5 pies sobre las fincas urbanas que existían. También no se les permitía a ningún individuo sepultar individuos o quemarlos, ya que esto traía problemas para la sociedad, y tampoco se les permitía desenterrarlos. En la época clásica, los romanos determinaron, o era una ley para ellos, que todo individuo que era dueño del suelo también era dueño del subsuelo, y con ello también abarcaba todo lo que el subsuelo podía dar, tanto minerales, riquezas, entre otros, no importara cuál fuese su superficie o su profundidad. Por otro lado, tenemos la defensa de la propiedad, que es el actio reivindicatio, que esta es una acción que es utilizada por el propietario que posee la cosa
para de esta manera poder reclamarla. También tenemos una acción en contra, que es utilizada en contra del poseedor y puede tener los bienes muebles y los bienes inmuebles. Este poseedor puede actuar de buena fe o de mala fe. El de buena fe es el que utiliza los frutos y se hace responsable, y el de mala fe es el que tiene que indemnizar al propietario de los frutos utilizados. Por otro lado, también tenemos el condominio. En Roma no se podía tener varios propietarios de una cosa, tenía que ser in solium, pero también se admitía una pluralidad de propiedad sin atribuciones a las partes físicas, y podía ser de manera voluntaria y de manera incidental. El condominio voluntario se actuaba conforme a las reglas de la sociedad, y también se incluía el affectio societatis, que era querer estar en sociedad. Y el condominio incidental quedaba a decisión de los sujetos, por ejemplo, una herencia, que son copropietarios del patrimonio de las demás partes. En el desarrollo de este tema también se incluirán unos puntos como lo son los actos de emulación y la expropiación. Para esto contamos con una invitada especial, lo cual es la profesora de la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad Valle del Monbol. Adelante, Carla. Buen día, muchachos. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ciertamente, como lo han venido diciendo, en la época romana se tocaban temas de gran importancia, y personalmente quisiera nombrarle otras dos cositas para alimentar su conocimiento. Estas dos serían los actos de emulación y la expropiación. Los actos de emulación son el ejercicio de las facultades propias del dominio, y básicamente tienen la intención de molestar o hacerle daño a otra persona. Durante mucho tiempo se ha mantenido que el derecho romano literalmente le prohíbe estrictamente a las personas que tienen un derecho el ejercicio del mismo si solamente tienen la intención de causarle daño a alguien más. Esto se define como animo nocendi, así que anótenlo para que no se les olvide. Ahora vamos con la expropiación. La expropiación, como ya sabemos, es un fenómeno del derecho constitucional, administrativo y público. Básicamente es la actividad de la transferencia de una propiedad privada desde el titular al Estado. Algo que deben conocer es que la expropiación no es un límite del derecho de la propiedad como tal, puesto que no se define de esa manera, sino que se define como algo que se le quita al titular. En el artículo 545 del Código de Napoleón se dice que nadie es obligado a ceder su propiedad a menos que tenga una buena utilidad pública, y que se haga a través de una indemnización que debe ser previa y justa. Muchas gracias, Carla, muy interesante su conocimiento. Espero nos puedas acompañar para ahondar más sobre el tema. Así como lo dice Sara, pues ahora tocaremos unos puntos que son de real importancia en la época romana, que son los distintos límites que se presentaban dependiendo del ámbito en el cual se fueran a desarrollar. ¿O no es así, Sara? Sí, uno de estos límites es límites por vecindad, las cuales estaban establecidas en la ley de las 12 tablas, que se encargaron de establecer un conjunto de normas para así permitir y que no hubieran problemas con los propietarios particulares de la vecindad como tal. Uno de estos límites era que los propietarios, junto con sus vecinos, tenían que dejar un espacio de 2,5 pies en caso de ser un edificio y de 5 pies en caso de ser una finca urbana. También los propietarios, junto con sus vecinos, tenían que respetar las paredes salientes de ellos. Si por lo menos un propietario construía y esto dañaba la parte en donde fluía el agua natural, este tenía la obligación de destruir lo que había construido. Asimismo, aquel propietario que le estorbara, por así decirlo, las ramas o los árboles del otro vecino, tenía derecho a cortarlos, ya que esto estaba trayendo problemas a su propiedad. También los propietarios tenían la facultad de permitir solamente la entrada a su propiedad de su vecino por autorización propia, y también tenían que respetar y construir de manera que no oscurecieran la propiedad del otro. También podemos hablar sobre lo que son los límites de copropiedad.
los cuales se refiere a múltiple y mancomunado, que se establece una relación jurídica entre un conjunto de personas particulares en forma plural. Esto tenía diferentes límites, en lo cual era que uno de estos límites es que el copropietario tenía o se dividía la función o la propiedad de la cosa con los otros particulares, y asimismo este no tenía el derecho propio sobre la cosa, sino que era dividido. La cosa tenía que tener 2 o más dueños, y la copropiedad se trataba de una propiedad limitada. También la copropiedad tenía algunos efectos, la cual era que si un propietario iba a disponer de la cosa, tenía que ser por autorización plena con los otros copropietarios de la cosa. El copropietario solo podía disponer de la cuota parte, ya que esto no causaba ningún daño a la causa como tal. Y también que el copropietario, si iba a destruir o a hacer renovaciones en la cosa, esto tenía que ir por autoridad plena de los otros copropietarios que eran dueños de la misma cosa. Interesante, Sara. ¿Y usted, Mariana, qué tiene que decir para al respecto del tema? Que también existen otros límites morales y de interés público, donde se limitó a favor de los esclavos, donde los propietarios se le entregan sus esclavos a fieras, sin el previo aviso de los magistrados. También eran abandonados viejos y enfermos, y los que eran maltratados sin motivos. Estos propietarios podían ser expropiados de los esclavos, y esto consistía en la indemnización del precio. Justiniano concibe estos límites como impuestos por el interés público. El tema creo que también es resaltante en este punto es el abuso de poder que existía, ya que esto aparece mucho en la época romana. Si nos ponemos a ver, un claro ejemplo de esto sería los abusos o la caracterización que le daban a los esclavos en ese entonces, porque si hablamos de los esclavos como propiedad de las personas, tenían unas limitaciones muy cortas, ya que ellos no eran considerados personas sino objetos y pertenecían a lo que era el patrimonio de los paterfamilies, es decir, de la familia como tal. Y como no eran considerados personas y eran considerados cosas, tenían derecho sobre la vida y sobre la muerte de ellos. Sin embargo, hay muy pocas fuentes históricas que de verdad revelan que esto sea así, y de llegar a existir que fuera así, esto se acaba a finales de la entrada del imperio, a finales de la república como tal, donde ya ellos pasan a ser personas y dejan de ser esclavos como tal o considerarse como cosas. Muy bien, chicos, de verdad muy buenos sus aportes, en serio. Aunado a ello, también quisiera nombrarles lo que serían las limitaciones por voluntad del propietario. Primero, un propietario que le otorgue a una tercera persona el ius utendi sobre su cosa, básicamente le está dando el derecho de utilizar y habilitar su cosa. Segundo, un propietario que le otorgue a una tercera persona el ius utendi y el ius fruendi, le está dando el derecho de utilizar, gozar y disfrutar de su cosa. Esta tercera persona recibe el nombre de usufractario, y el propietario que solamente conserva el ius autendi queda nombrado como nudo propietario. Y tercero, algunas o ciertas ventajas que se le otorgan que se le otorgan sobre el fondo en favor a un fondo vecino que tiene otro propietario, se denominan como el planteamiento de una servidumbre que puede ser real o predial. Esta puede ser rural o urbana. Cuando la cosa procura utilidad solamente al propietario, se denomina que está libre de cualquier gravamen. Pero, por otro lado, si la cosa procura utilidad a otra persona o al otro fondo, se denomina que hay un planteamiento o que queda grabada como una servidumbre. Bueno, creo que ya hemos ahondado bastante en el tema. Muchas gracias por su conocimiento, por su interacción, por su dedicación también. También debemos agradecerle a la profesora Carla por acompañarnos el día de hoy y expresar su conocimiento y darnos a entender muchas cosas que nos hacían falta sobre este tema. Y creo que ya con este conocimiento o estos temas ya damos por culminado, y esperemos que les haya gustado y les haya parecido de su agrado. Muchas gracias.